Quería darles un saludo desde acá, desde Argentina, y hablar un poquito de lo que yo vengo estudiando hace un montón de años. Esto es un video en realidad de prueba para ver lo posible y tratar de transmitir un poco lo que vine aprendiendo, que realmente fue mucho en teoría, y ahora quiero en cierta medida llevarlo un poco a la práctica, que ustedes entiendan un poco de qué se trata esto de el autoconocimiento, que es una palabra que se ha usado tantas veces y a veces no sé si se llega a entender en sí la real medida de lo que significa, ¿no es cierto? O sea, en la medida en que nosotros tenemos un montón de herramientas, en la medida en que nos vamos preparando como para mejorar en todos sentidos, como para poder ser un poco lo que vinimos a hacer y a hacer en este mundo, es muy importante conocerse, el famoso conócete a ti mismo, que tanto se habló. Y bueno, hay muchas formas y muchos caminos, y en realidad lo importante no es en sí qué uso o qué usamos como para despertar, el famoso también otra palabra que se usa y ahora en estos tiempos se usa más todavía, qué usamos para despertar, sino qué vamos a lograr o qué pretendemos lograr con ese famoso despertar o el tomar conciencia de las cosas, ¿no es cierto? Qué podemos hacer con eso que vamos aprendiendo de nosotros mismos y de los demás, cómo lo vamos a llevar a nuestra vida de todos los días, porque en definitiva puede estar muy lindo, muy bien explicado en un libro, pero después tenemos que aprender a usarlo para ayudar a otros o incluso para nosotros mismos, y para entender un poco en sí en qué consiste todo esto que estamos tratando de explicar acá, ¿no es cierto? Y de explicarnos a nosotros mismos un poco, a partir de ahí, qué hacemos con lo que vamos aprendiendo. Hoy voy a leer una parte nada más de un capítulo de Nicole 1 que habla sobre el Karma Yoga. O sea, como ustedes sabrán, el yoga tiene muchas ramas. Una de las tantas que tiene es el Karma Yoga. Una conferencia pronunciada por el doctor Nicole, esto está en el libro Nicole 1, de enseñanzas de comentarios psicológicos sobre las enseñanzas de Gurdjieff y Upensky, y dice así: el Karma Yoga es la ciencia de la acción con la no identificación. Esta frase debe ser recordada por todos, no debe ser cambiada en la ciencia de la acción sin identificación. La esencia de la idea del Karma Yoga radica en hacer frente a las cosas desagradables de la misma manera que a las cosas agradables. Es decir, al practicar el Karma Yoga no se busca siempre evitar las cosas desagradables, como suele hacer la gente. La vida debe enfrentarse con la no identificación. Bueno, esto está muy relacionado con lo que más o menos un poco les dije, espero haberme explicado bien. ¿Qué significa? Yo puedo tomar conciencia. En general, tampoco estoy hablando, o sea, no quiero hablar en sí en particular de nadie, sino simplemente es las ideas que por ahí nosotros nos hacemos de lo que nos vienen enseñando. Creemos que el hecho de tomar conciencia nos transforma en cierta medida en personas felices o personas armoniosas o personas que ya saben lo que tienen que hacer. Muchas veces pasa que nos damos cuenta, tomamos conciencia de algo, pero después no sabemos qué hacer con eso, cómo lo manejamos, cómo seguimos adelante. Es muy importante, además de tomar conciencia, pienso, es el darse cuenta, ¿no? O sea, el famoso darse cuenta. También es importante saber qué hacemos y cómo nos tenemos que poner, con qué actitud nos tenemos que poner en sí, a partir de lo que vamos observando de nosotros mismos, porque más de una vez no va a pasar que no nos va a gustar lo que vemos, vamos a sentirnos mal con lo que vemos, vamos a juzgar lo que vemos tanto en nosotros como en los demás. Entonces es muy importante evitar justamente la famosa identificación en este sentido, ¿no? Y las emociones negativas. O sea, yo por ejemplo puedo estar, te doy un ejemplo, digamos, a ver si me hago entender. Yo, por ejemplo, me considero una persona buena, ¿no? Esa es la imagen que yo tengo de mí misma. Digo, bueno, soy una persona buena.
En la medida que voy viendo o sea, voy captando un poco lo que voy aprendiendo y me voy observando, me doy cuenta de que no soy tan buena, que tengo ciertas áreas de mi vida y ciertos aspectos que no son tan bonitos. Entonces me empiezo a sentir mal y juzgo y me identifico. ¿Con qué me identifico? Con el tema de que hay una contradicción entre lo que la imagen que yo tenía de mí misma y lo que estoy viendo en estos momentos, o lo que empiezo a vislumbrar. Entonces es muy importante también, a medida que uno va viendo y se va observando, también ir al mismo tiempo, de forma paralela, usar otro tipo de herramientas, que es lo que hablábamos también antes, un poco de lo que son las herramientas. Decir, bueno, ¿qué hacemos con lo que vamos viendo y con qué actitud lo vamos tomando? En la medida en que vayamos asimilando ciertos aspectos de nosotros mismos, nos vamos a poder manejar mejor y vamos a poder por ahí usar eso o directamente descartarlo. O sea, verlo, tenerlo en stand-by y bueno, en definitiva, si nos sirve o nos, digamos, ayuda en nuestro crecimiento interior, lo seguimos usando. Si no nos sirve, si ya no nos aporta y pertenece al pasado, bueno, pues los descartamos. O sea, ya tenemos otro tipo de libertad, la libertad que nos da el hecho de ir tomando conciencia, ¿no es cierto? Pero ¿por qué tenemos esa libertad? Porque no nos identificamos, o por lo menos si lo hemos hecho tratamos de salir de ese estado, para no caer en la identificación y a la vez en las emociones negativas. De todas maneras, la identificación es, digamos, mucho más amplia que eso. Yo simplemente estoy dando este ejemplo como para que más o menos se entienda en este sentido lo que quiero decir con la no identificación, ¿no? Bueno, voy a seguir leyendo un poquito más. Cuando esto es posible, la vida llega a ser nuestra maestra. En ningún otro sentido la vida llega a ser nuestra maestra, porque la vida, sino comprendiendo lo que es esta tarea interior. El trabajo dice, transforma en maestra. No es que la vida sea una maestra, sino que nuestra relación con ella, a través de la no identificación, hace que llegue a ser una maestra. Nada puede cambiar tanto al ser como esta práctica, a saber, tomar las cosas desagradables de la vida como ejercicio. O sea, tenemos algo que no nos gusta, vimos algo, ¿por qué lo pudimos ver? Bueno, empezando por ahí, ¿no? Lo pudimos ver justamente porque lo vimos, tratamos de verlo o de observarnos desde un punto de vista lo más objetivo e imparcial posible, y no desde la identificación o desde las falsas imágenes que tenemos de nosotros mismos. A partir de ahí podemos tomar una decisión y la vida comienza a transformarse en nuestra maestra en la medida en que podamos separarnos interiormente de ese tipo de tanto de emociones negativas como de identificaciones y observarla en forma lo más desprejuiciada posible, y a partir de ahí poder realmente empezar a ver y empezar a tomarla como un ejercicio. Es decir, tenemos el ejercicio de ir a trabajar, por ejemplo, bueno, ir a trabajar, observar cómo nos movemos, qué hacemos, qué gestos tenemos, qué pensamos, qué sentimos, todo lo que normalmente damos por sentado, empezar a observar, tener paciencia, no criticar ni criticarse y empezar a notar lo que pasa con nosotros, lo que sentimos, lo que pasa a nuestro alrededor, en lo posible, lo más detalladamente posible. En la medida que vayamos ampliando lo que vamos entendiendo, vamos a ir mejorando nuestra observación. En la medida en que vayamos creando esa parte observante que observa al observado, y a su vez otra parte que observa cómo se observa, vamos a ir comenzando a cambiar realmente. Es un camino que puede llegar a tardar mucho, como puede tardar poco. O sea, el tema de tomar conciencia no necesariamente es una cuestión de tiempo, sí es una cuestión de práctica, porque no estamos acostumbrados a ese tipo de observación. Siempre estamos más hacia adelante, hacia el exterior, y no tanto hacia nuestro interior. Es muy difícil
cambiar ese punto y hacer como una separación interior y una atención, no atención, sino una observación hacia en dos sentidos a la vez, hacia adentro y hacia afuera, y al mismo tiempo lo más amplia posible. En la medida en que vayamos usando esa herramienta que está a nuestro alcance, vamos a cambiar un montón de cosas por el solo hecho de observarlas. Ustedes saben que en la ciencia moderna se está llegando a estas conclusiones de que de repente ya no hace falta leer un libro de filosofía o de ocultismo para enterarse de que el observador modifica lo observado por el solo hecho de haberlo observado. Es decir, la materia como tal, aunque parezca, lo mismo pasa con nosotros, aunque parezca una cosa totalmente instaurada y totalmente rígida, en realidad es pura energía y uno la modifica. Entonces, en la medida en que uno va tomando conciencia, va modificando. Espero que les haya servido. Es un pequeño videito de prueba. Más adelante voy a seguir subiendo otras cosas. Mi nombre es Miriam Beatriz Carlotto. Yo soy, entre otras cosas, profesora de yoga, soy astróloga, he estudiado un poco de Feng Shui, estoy estudiando Cuarto Camino en la línea de Upensky hace ya 12 años y quería transmitirles un poco en esta charla que hacemos entre nosotros un saludo muy grande y les deseo lo mejor y nos vemos dentro de poco. Muchas gracias. Hasta luego.